¿Cómo están, hermanos? Qué bendición que estamos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor, ahí en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Quiero, hermano, mostrarle algunos principios sobre el plan financiero de Dios. Hemos venido hablando de esto y esta será prácticamente, hice un resumen de todo lo que de todo lo que resta de la enseñanza, ¿verdad? Y quiero que veamos, hermano, en esta mañana cómo se practicó en el tiempo de las primeras iglesias el asunto del plan financiero de Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante, hermano? La palabra de Dios, como lo dijimos hace unos días atrás, mire, Dios tiene un plan para todo lo que Él hace. Amén, hermanos. No podemos decir que es presuntuoso que Dios tenga un plan financiero para su iglesia. Mire, tuvo un plan para la redención del hombre. Tuvo un plan para la construcción del tabernáculo y del templo. Tuvo un plan para su iglesia, sus ordenanzas, su gobierno. Cristo instituyó la iglesia. Amén, hermanos. Dios tiene su plan para la santificación de los creyentes. Dios tiene un plan para la segunda venida de Cristo. Dios tiene un plan para la resurrección de los santos. Dios tiene un plan para la evangelización del mundo. ¿Quién duda que tiene un plan para suministrar los fondos necesarios para la extensión de su reino? Entonces, ¿por qué es importante esto, hermano? Es importante porque si usted no escucha la enseñanza bíblica, usted va a escuchar todo tipo de enseñanza allá afuera. Y hoy en día se ataca de una manera tan... hay un ataque, hermano, hacia la iglesia. Y yo encuentro, hermano, que las personas que más quieren desacreditar las enseñanzas de la Biblia son las que menos intención tienen de cumplirlas. Atacan ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, pero la verdad es que no es porque ellos quieren hacer las cosas correctamente. Simple y sencillamente hay personas que han pasado por una mala iglesia, han estado bajo la autoridad de un mal siervo. Y entonces, ¿verdad? Generalizan diciendo todos los pastores son unos ladrones, son unos vividores, todos los pastores son iguales. No podemos asumir esa actitud, hermano. Ahora, en una iglesia como esta, lo hemos venido diciendo desde hace muchos días atrás, hermano, en una iglesia como esta, no vamos a exigir, no le vamos a imponer. Dice la Biblia, y ya lo vimos, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Dónde dice eso? Cada uno dé como propuso en su corazón. Fíjese lo que dice la Biblia, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Nosotros, hermano, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros hacemos lo que hacemos, no por miedo, porque Dios me va a castigar. No, es todo lo contrario, le damos la vuelta a la moneda, hermano, por amor al Señor. Ya no es por castigo, ya no es porque el Señor me va a castigar, entonces voy a cumplir con esto. No, voy a hacer lo que voy a hacer por amor al Señor. Por eso dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire que cuando nosotros amamos, hermano, cuando nosotros amamos, no hay cosa que no hagamos por aquella persona que amamos. No hay cosa, hermano. Y la actitud cambia cuando amamos. ¿Cierto o no es cierto? La actitud cambia cuando amamos. Usted está acostado ahí en su cama, está cansado y su amada esposa le pide un vaso con agua. Y usted dice, caray, trabajé, estoy cansado, pero la amo. Amén.
Amén. Y hermano, lo que estoy diciendo es que el amor hace las cosas más llevaderas. Por eso es que debemos de crecer en amor. La Biblia nos da ese mandamiento, crecer en amor. Dice la palabra de Dios, sus mandamientos no son gravosos. Entonces, hermanos, si nosotros vamos a asumir el plan financiero de Dios para su reino, pues vamos a seguir principios, ¿verdad? Importantes, principios bíblicos, pero por amor al Señor. Entonces, dice la palabra de Dios aquí en el versículo, este fue el versículo de la lección pasada, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hablamos del plan financiero de Dios en el Nuevo Testamento y vamos a seguir viendo algunos pasajes, hermanos, sobre sobre el ejemplo de las primeras iglesias acerca del plan financiero de Dios. Porque es importante que usted vea qué fue lo que se hizo, cómo se llevó a cabo. Y hermanos, nosotros seguimos llevando a cabo un plan financiero, ¿verdad? De acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a ver en primer lugar, ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Aquí tenemos uno de los pasajes. Acuérdese que ahí en Hechos capítulo 6, la iglesia estaba avanzando. La iglesia estaba creciendo. Había necesidades. ¿Y quiénes suplieron esas necesidades? Y aquí es donde nosotros entendemos, hermanos, nosotros somos una iglesia autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que dependemos de nosotros mismos. No dependemos de asociaciones externas a nosotros. Todo lo que hay aquí, ¿de dónde vino? De nosotros mismos. O de iglesias como nosotros. No lo trajo una asociación civil, una donación. No, hermano. Diezmos y ofrendas. Nosotros trabajamos con diezmos y ofrendas. Ahora usted dice, bueno, yo no quiero dar diezmo. Bueno, ofrenda. No quiero dar ofrenda. Bueno, usted decide qué hace con su dinero. Pero al final de cuentas, dice la Biblia, el que da semilla al que come, y semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera, dice la Biblia. Porque, hermano, nosotros nos damos cuenta a través de la historia, porque si partimos de las iglesias, porque estoy partiendo del ejemplo de las iglesias del Nuevo Testamento, si partimos de allí nos damos cuenta, hermano, que Dios bendice, que Dios es fiel y que Dios usa a su pueblo para sostener su obra. Es decir, Dios nos bendice y nosotros, ¿verdad?, sostenemos la obra de Dios porque Dios nos bendice. Es así, hermano. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios aquí: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y de Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mira el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando nosotros venimos, hermano, al ejemplo de las primeras iglesias, nos damos cuenta, hermano, que cuando la iglesia creció, crecieron las necesidades. Y cuando las necesidades crecen, es necesario mitigar esas necesidades.
Ahora, cuando nosotros venimos a las iglesias, al ejemplo de las iglesias, nos damos cuenta que cuando había una necesidad, la misma iglesia suplía esa necesidad. Aquí hay una necesidad grande de obreros, porque había, dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. Estaban creciendo y había necesidad, hermano. Había necesidad de más discípulos que sirvieran, que ayudaran y que se llevara a cabo y que se supliera esta necesidad. ¿De dónde buscaron discípulos? ¿De allá afuera? No, de aquí. Los que estamos aquí somos los que vamos a sacar adelante la obra de Dios. Amén, hermanos. A propósito, hermano, si usted está asistiendo a esta iglesia, siéntase parte de esta iglesia. Porque si usted no se siente parte, entonces usted está así como que, bueno, yo vengo a esta iglesia, pero esta no es mi iglesia. Yo le voy a decir algo, usted tiene que hacerse miembro de una iglesia. Tiene que hacerse miembro de una iglesia. Porque, hermano, ¿cómo usted va a servir? ¿Cómo usted va a poner sus dones en funcionamiento? Hay personas que se la pasan toda la vida, hermano, de iglesia en iglesia. Nunca se establecen en una iglesia. Nunca echan raíces en una iglesia. Ahorita están aquí, luego están allá con los testigos, luego ya están allá con la iglesia católica y luego andan como mariposa de flor en flor. ¿Verdad? No es de esa manera que funciona el cristianismo, hermano. Usted tiene que echar raíces. Amén. Amén. De tal manera que usted no solamente sea un creyente, sea un discípulo. No sea un creyente, sea un discípulo, hermano. Y estamos aprendiendo principios de la mayordomía, porque, hermano, entendemos que nosotros no solamente podemos dar nuestros recursos al Señor, no, podemos dar nuestros talentos, podemos dar nuestro tiempo. Y eso es muy importante, hermano. Y usted tiene que poner sus dones en funcionamiento. Dios le ha dotado con dones. Hay quienes no tenemos muchos talentos, habilidades naturales. Por eso es que Dios nos da dones. Y esos dones son para ser de bendición a otros. Amén, hermanos. Y podemos ser de bendición y podemos ser parte de la edificación del pueblo de Dios. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y el principio es este, hermano. La iglesia depende o es sostenida por aquellos que pertenecen a la iglesia. Entonces, hermano, no podemos ignorar las necesidades. Si usted ama a su iglesia, usted va a querer ser parte de las soluciones de su iglesia. Amén. Y qué bendición es ver, hermano, que Dios nos bendice, nosotros podemos ser de bendición, Dios nos bendice, nosotros podemos sostener la obra del Señor, pero no solamente hablando de recursos, hablando de nuestros dones, hablando de nuestro tiempo. Mire, yo entiendo que hay personas que dedican mucho tiempo a trabajar, son personas de negocios. Pero si todos fueran así, ¿cómo se pudiera sostener una iglesia, hermano? Si nadie pudiera venir a la iglesia, ¿de dónde tomaríamos obreros? Mire, todo lo que está sucediendo aquí, hermano, detrás hay gente que ha trabajado. Y esa gente a veces pasa desapercibida, hermano. Pero es gente que, hoy hubo gente que se paró temprano. Hubo gente ayer que se durmió tarde. Hubo gente entre semana que estuvo participando para que esto pudiera hacerse correctamente. Hubo quienes limpiaron aquí. Amén, hermano. Hubo quienes hicieron diferentes cosas, hermano. Si todos nosotros nos ausentamos de la iglesia, ¿cómo una iglesia puede subsistir, hermano? Necesitamos obreros, necesitamos discípulos, hermano. Todos podemos y debemos colaborar en la obra de Dios. Dios quiere usarle a usted para sacar adelante su obra. Y déjeme decirle que eso es un privilegio, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Dijo David. ¿Quiénes somos nosotros para darle a Dios? Porque de lo recibido de su mano te damos, Señor. Cuando usted entiende eso, mire, hermano, usted no le va a pesar ni tiempo, ni sus talentos, ni sus recursos. Porque nosotros pudiéramos dar, hermano,
mucho, pero nunca vamos a igualar lo que Dios hizo por nosotros. Así es. Dice la Biblia que, mire ese principio ahí, 2 Corintios 8, hermano. Por eso le digo, hermano, si usted no entiende esos principios, y hemos hablado de principios generales sobre la mayordomía, Dios es el dueño de todo, nosotros somos administradores, a Él le pertenece todo. Si yo entiendo eso, hermano, entonces no solamente voy a dar mi ofrenda, mi diezmo, voy a servir a Dios. Amén. Hermano, aquellos que servimos en la iglesia y que amamos al Señor, hermano, damos más que eso. Damos más que eso. Pero hay personas que están preocupadas por el diezmo y atacan y dicen, pero yo, hermano, la verdad es que yo doy más que eso. Y no solamente doy mis recursos a la obra del Señor, doy mi tiempo, doy mi vida al Señor. No sé si estamos aquí, hermanos. Amén, qué bendición. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué, hermanos? Siendo rico. ¿Para qué, hermano? Si usted entiende ese versículo, usted entiende esas palabras, hermano, se va a dar cuenta que nada de lo que usted haga se va a igualar a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero por gratitud, yo quiero hacer algo. Por gratitud a Dios, por amor a Dios, yo quiero hacer algo. Yo quiero hacer algo y quiero hacerlo lo mejor que pueda hacerlo. Creo que podemos mejorar, sí podemos mejorar, hermano, en nuestro servicio. Mire, usted está asistiendo a la iglesia, enfóquese en asistir, hermano. Si ahorita lo único que usted está haciendo es asistir a la iglesia, hágalo bien. Es decir, no falte a la iglesia. Si solamente eso puede hacer, hágalo bien. Asista regularmente a la iglesia, no falte. Y si usted es fiel en lo poco, dice, hay un principio. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. Usted me ve aquí como pastor, hermano. Yo no pasé a ser pastor así de la noche a la mañana. Y no es porque uno se gane el título de pastor. El pastorado es un llamamiento. No es que fui escalando, ¿verdad? Primero fui ujier, luego del coro, y luego capitán de ruta, y luego llegué a ser pastor. No, el pastorado es un llamamiento. Y para que alguien pueda ser pastor, tiene que cumplir requisitos que la palabra de Dios establece. Yo no me puedo autonombrar pastor. A propósito, la iglesia es quien debe establecer a los pastores. Entonces, un pastor debe tener una iglesia enviadora. Una iglesia donde creció, una iglesia donde se puede dar fe, testimonio de que es un hombre fiel. Amén. Alguien tiene que conocer a ese pastor. ¿De dónde es? ¿Quién es? ¿Cuál es su pasado? A ver, bueno. 1 Corintios 4:2. Dice la palabra de Dios, este versículo lo vimos, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Hay un principio, si nosotros somos fieles en lo poco, en lo más seremos fieles. Mire, hermanos, si nosotros somos fieles en lo poquito que el Señor nos ha dado, y esto aplica a todas las áreas, pero también, principalmente, vamos a verlo ahorita, está hablando también de nuestros recursos, hermano. Mire, Lucas 16:10, lo tiene, Lucas 16:10. Lucas 16, versículo 10. Dice la palabra de Dios aquí, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más que es. Mire el versículo 11, cómo este versículo está hablando de la riqueza. Dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. Fíjense lo que dice, no podréis servir a Dios y a las riquezas.
Cuando somos fieles en lo poco, podremos ser fieles en lo más, dice la palabra de Dios. Sea fiel, hermano. Y yo creo que esa es la razón de por qué muchas veces, hermano, no podemos crecer hablando, ¿verdad?, de nuestros recursos. Se supone que cuando usted empieza a hablar de principios financieros, se establece que se debe tener un presupuesto. Yo sé que en Venezuela eso es ahorita muy difícil, pero si usted quiere dejar de batallar financieramente, tiene que empezar a establecerse un presupuesto y tiene que aplicar una regla. No puede gastar más de lo que gana. No puede gastar más de lo que entra. Si usted se pone a gastar más de lo que gana, se va a endeudar. Y si se endeuda, no va a tener libertad. Dice la Biblia que el que pide prestado es siervo del que le presta. Y algunos aquí son siervos de cachea, pero tremendo. Usted no vive tranquilo. Pero sabemos que estamos viviendo en unas condiciones, hermano, ¿verdad?, fuera de lo común. Yo estaba leyendo hace unos años atrás, no sé si todavía sea correcto ese dato, pero hablando de la economía de Venezuela, la economía de Venezuela era comparada a la economía de un país que está sufriendo una guerra. Está en guerra, literalmente. Estamos hablando en este caso, ¿verdad?, como aquellos países que están en guerra ahorita. ¿Cómo se llama? Rusia con Ucrania. Esas economías, hermano. Muy parecido. Pero, hermano, nosotros necesitamos seguir estos principios, hermano, en la medida de lo posible, ¿verdad? No podemos, hay que ser fieles en lo poco. Y cuando nosotros empezamos a hacer una lista de qué es en lo que gastamos, nos sorprendemos. Hay muchas cosas, hermano, en las que gastamos que realmente no son una necesidad. Hay necesidades y hay cosas que no son una necesidad. Bueno, no voy a seguir hablando sobre eso porque algunos ya se están poniendo tristes. No gaste más de lo que gana. Amén. Hágase un presupuesto, hermano. Sea fiel con sus deberes hacia el Señor. Es decir, en su presupuesto, incluya su diezmo, incluya su ofrenda. Que Dios sea parte de su vida financiera. Usted quiere que Dios le bendiga financieramente y financieramente no tomamos en cuenta al Señor. Ahora, vamos a ver algunos versículos, hermano, porque, hermano, Dios es bueno. Mire, Efesios 4:28. La Biblia nos dice, hermanos, que ahora que nosotros somos creyentes, debemos de trabajar. Pero debemos de trabajar con un propósito, hermano. Acuérdense que vimos un principio general. Lo que Dios nos da es primeramente para nuestro beneficio y luego para ser de bendición. Amén. Ahora nosotros como cristianos tenemos 3 ministerios en los cuales debemos estar trabajando constantemente. Uno de nuestros ministerios más importantes es nuestra familia. En segundo lugar, nuestra iglesia. En tercer lugar, los perdidos. Y esos 3 ministerios, hermano, yo tengo que apuntar a esos 3 ministerios constantemente, ¿verdad? O son 3 ministerios en los que yo debo de estar trabajando. Está trabajando con mi hogar, porque es mi primer ministerio. Está trabajando en mi iglesia, amén, hermano, porque es la obra de Dios. Y tengo que estar trabajando, hermano, hacia los perdidos. Tengo que estar predicando el evangelio. Tengo que estar viendo la manera de llevar a otros el evangelio. Todos aquí, todo cristiano, hermano, debe estar predicando el evangelio. Todos aquí deberían esta semana de haber ganado a alguien para Cristo. Es un gozo, hermano. Es un gozo el poder guiar a alguien a Cristo. Es una bendición, hermano. Yo creo que uno de los privilegios más grandes que un cristiano tiene, hermano, es representar al Señor Jesucristo
en esta tierra. Y dice la Biblia que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es un privilegio, hermano. Efesios 4:28, ¿lo tiene? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos. ¿Qué dice? Mire lo que dice, para que tenga que compartir con el que padece. Aquí está dando un principio para los creyentes. Y hermano, nosotros, por eso, ahí está un principio, ¿verdad? Para que tengamos que compartir con el que padece necesidad. Y a veces se nos acusa de que la iglesia no ve por los necesitados. Ahora, hermano, la iglesia, aunque es una asociación civil delante de la autoridad, nosotros somos una iglesia. Y nuestra prioridad como iglesia, hermano, es la predicación del evangelio. ¿Debemos ayudar al necesitado? Sí. Pero una ocasión un hombre le pidió a Pedro y le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, y lo que tengo es el evangelio. Y le predicó el evangelio, hermano. Ahora, si usted tiene, bueno, sea generoso. Invítele una arepa. Predíquele el evangelio y luego regálele un almuerzo. Está en su posibilidad, hágalo. Pero hermano, quizás no tenemos para regalar, pero sí tenemos el evangelio y hay que dar el evangelio. No sé, hermano, algunos me ven como raro, hermano, como que no entienden. Mire, 1 Tesalonicenses 4:11. 1 Tesalonicenses 4, versículo 11 dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para que los de afuera y no tengáis necesidad, ¿qué dice? De nada. Hermano, nosotros, aún la iglesia, hermano, nosotros no estamos buscando la manera de estafar, de vender. Mire, hay iglesias que son deshonestas, hermano. Hay iglesias que pretenden vender. Yo no sabía, hermano, hay iglesias que cobran por orar. Tenemos paquetes de oración y de acuerdo al paquete que quieres es el costo. Si el pastor tiene que ir a tu casa a orar, es tanto. Si oramos desde acá, es tanto. Pero si es una oración que muy necesaria, esa tiene un costo mayor, porque tenemos que orar más profundamente. Hermano, yo no sé, yo no había escuchado de eso, pero imagínense si cobráramos por lo que hacemos en la iglesia. Visitamos a los enfermos, visitamos a los necesitados, damos discipulados, hablamos de Cristo, oficiamos bodas, oficiamos 15 años. Nada de eso se cobra en esta iglesia, hermano. Nada se cobra en esta iglesia. Te puede llamar alguno de los ancianos de la iglesia, hermanos fieles que trabajan aquí. Puede llamar al pastor, necesito que venga, ore conmigo, tengo una necesidad, voy a ir para allá, no le voy a cobrar, hermano. Ahora, si le nace en su corazón una Coca-Cola bien fría, no se la rechazo. Pero no estamos buscando la manera de sacar dinero en esta iglesia, hermano. Estamos buscando la manera de sacarle dinero a nadie. Porque la obra de Dios depende de Dios. Y Dios va a usar al que tenga que usar y al que se deje usar. Si usted quiere ser parte de la bendición, séalo. Más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros tenemos un principio bien establecido, hermano. El dar a la obra de Dios no es un gasto, es una inversión. Dice la palabra de Dios, haceos tesoros en el cielo. Y si usted cambia su perspectiva de todas estas cosas, hermano, usted va a ser bendecido. Pero usted puede seguir, ¿verdad? Pensando, no, ahí me quieren estafar. Pensando, no, es que ya eso del diezmo, eso de dinero. Dice Pablo le dice a la iglesia de Corinto, si otros usan de este derecho, es decir, usted va a un doctor, usted le paga al doctor. Usted va con un abogado, usted le paga al abogado. Dice Pablo, y es mucho que nosotros que trabajamos
no comamos de la leche del rebaño. O sea, es injusto que un pastor que trabaja eche mano del rebaño. Dice la Biblia, si el que predique el evangelio, que viva del evangelio. No está mal, hermano, pero mire la mentalidad. Es que el pastor es un ladrón, quiere estafar a la gente, quiere sacarle dinero a la gente. No, hermano, si usted no quiere dar, llévese su dinero a otro lado. No lo vamos a estafar, aquí no le vamos a exigir. Usted dé de corazón. Ahora nosotros, hermanos, damos diezmos, damos ofrendas, ¿verdad? Porque entendemos que Dios bendice. Hay principios que Dios bendice, pero es su responsabilidad de usted con el Señor, hermano. Si usted hace esa responsabilidad de decirle, Señor, yo voy a dar mi diezmo. Esa responsabilidad. Usted la asume, usted la dice, su responsabilidad delante de Dios. Usted va a ver la bendición de Dios y usted va a ver cómo Dios bendice. Ahora, hay muchos cristianos a lo largo de la historia, hermano, que han sido testigos de lo que Dios puede hacer, hermano, cuando nosotros damos al Señor, ¿verdad? Un corazón, hermano, correcto. Cuando nosotros damos al Señor, debemos de dar con un corazón correcto. Dice la Biblia, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mateo 23:23, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Señor Jesucristo les dice, no tienes que dejar de hacerlo, pero hazlo bien. Amén, hermano. Ahora, mire otro pasaje, Proverbios 3:9. Hay muchos pasajes, hermano, que hablan sobre la bendición de dar. Por eso usted debe tener una firme convicción, hermano. Y yo creo, hermano, que esto de dar es una obra de gracia, porque lo dice la palabra de Dios. Y una obra de gracia es Dios obrando en nuestros corazones. Yo no le puedo forzar a hacer a usted lo que usted no quiere hacer. Es una obra de gracia, es Dios obrando a nuestros corazones, hermano. Y cuando Dios obra en nuestros corazones, dice la Biblia que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice aquí, honra a Jehová con tus bienes. Y serán, y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y tus lagares rebosarán, ¿de qué? De mosto. Ahora, busque Lucas 6:38. Lucas 6:38. Usted tiene que tener principios, hermano, para vivir su vida cristiana. Porque si usted no tiene principios, hermano, usted será como la onda del mar, llevada de un lugar a otro. Y usted no puede vivir su vida cristiana así. Lucas 6:38 dice la palabra de Dios, escúchelo. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os los volverán a medir. Dice, dad. ¿Y qué dice? Y se os dará. No lo digo yo. Ahora el versículo de Proverbios 3, ¿verdad? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. No lo estoy diciendo yo, hermano. Lo está diciendo la palabra de Dios. Usted lo puede creer, usted lo puede rechazar. Yo decido creerlo, hermano. Yo decido dar al Señor, ¿verdad? Yo decido darlo y yo lo doy a la obra del Señor. Hay quienes dicen, no, yo mi diezmo lo doy allá a los pobres, a los necesitados. Hermano, el diezmo se da para la obra de Dios. Ahora, ¿por qué debemos de dar a la iglesia? Mire, Cristo amó a la iglesia y la redimió con su sangre. ¿Lo bajaron, hermano?
¿Bajaron el breaker o no? No. Entonces hay un problema aquí, no tenemos prendido allá. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor de Cristo para la iglesia se manifestó por los hechos. ¿Cómo podemos mostrar que amamos a nuestra iglesia local? ¿Cómo podemos nosotros mostrar nuestro amor a nuestra iglesia, hermano? Mire, si usted ama a su iglesia, va a querer asistir a su iglesia. Si usted ama a su iglesia, va a querer servir en su iglesia. Si usted ama a su iglesia, va a querer colaborar con su iglesia. No podemos decir que amamos, porque dice la Biblia, no de lengua, sino de hecho y en verdad. Usted le puede decir a su esposa, yo te amo, mi amor, te amo, pero no le da de comer, no suple sus necesidades. Mire, su esposa le va a dejar de creer un día de estos. Va a decir, esto es pura lengua. Usted no puede decir que ama sin mostrar ese amor. El amor es sufrido, dice la Biblia. Amén, hermanos. El amor se muestra de acuerdo a la palabra de Dios. La iglesia local es la única institución que Cristo estableció en la tierra. Mateo 6:18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Cristo instituyó la iglesia, si Cristo ama a la iglesia, ¿por qué entonces nosotros no queremos apoyar la iglesia? Dice el punto número 3, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y dirige su obra en la tierra a través de ella. Efesios 5, 23 y 24, porque el marido es cabeza de la mujer, la cual es así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Cómo puede la iglesia local darse cuenta de la voluntad de Dios para andar en ella? Entonces, hermano, Cristo es la cabeza de la iglesia y dirige su obra en la tierra a través de ella. ¿Cómo nosotros sabemos la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Aquí está la voluntad de Dios. Usted no tiene que estar adivinando, usted no tiene que estar buscando la voluntad de Dios en sueños, usted no tiene que estar buscando, aquí está, hermano. No busque una experiencia más allá. No, hermano, venga la palabra de Dios, léala. Ahí está la voluntad de Dios. Porque Cristo dio la autoridad y la responsabilidad de hacer su obra en la tierra a la iglesia local. Hermano, la iglesia tiene la autoridad de Dios para hacer su obra en la tierra. Mateo 28, 19 y 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La autoridad, a la iglesia tiene la autoridad de Dios para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Hermano, por eso es que hay que salir a predicar el evangelio. Hay que edificar a los creyentes. Amén. Esa es nuestra obra, hermano, y debemos estar enfocándonos en eso. Porque la Biblia enfatiza que la iglesia es el lugar donde se deben de traer los diezmos. Hay dos pasajes aquí. Ustedes conocen Malaquías 3:10, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Pero 1 Corintios 16:2, vean lo que dice ahí, hermano. 1 Corintios 16:2. 1 Corintios 16:2. No, es que Malaquías es del Antiguo Testamento. Bueno, yo le voy a mostrar un pasaje en el Nuevo Testamento para que no tenga tropiezo. 1 Corintios 16:2 dice la palabra de Dios, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte a algo según haya prosperado y guardándolo, para que cuando yo llegue no recojan entonces ofrenda. ¿De qué está hablando? Está hablando de la ofrenda. Versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos,
haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Hermano, este era lo que sucedía en las iglesias, en las primeras iglesias, ¿verdad? ¿Cómo se llevaba a cabo el plan financiero de Dios? Con diezmos y ofrendas. La iglesia sostenía. Y hermano, se lo vuelvo a repetir, nosotros aquí en esta iglesia no tenemos nada que esconder en relación a las finanzas, hermano. ¿Usted quiere saber en qué se gastan el dinero aquí en la iglesia? Usted puede saber. Pero para que usted sepa, usted tiene que dar. Si no da, no le vamos a mostrar nada. Porque a veces los que no dan son los más preocupados. Si usted está dando, usted puede saber. ¿En qué se está gastando el dinero en esta iglesia? Yo quiero saberlo. ¿Usted quiere saberlo? Ahí está. Aquí está la hermana tesorera. ¿Cuánto entró? ¿Cuánto salió? ¿En qué se gastó? Y a veces se va a dar cuenta que sale, hermano, lo que sale. A veces hay ofrendas, a veces se gasta más de lo que entra. ¿Sabe por qué? Porque hay ofrendas extras que se dan. Mire, aparte de lo que damos en la iglesia, digamos, hay ofrendas especiales. Mire, se hizo el motor de esa camioneta. Se gastaron alrededor de $2,000. No recuerdo cuántos. Eso no salió de los diezmos y ofrendas. Lo que se hizo de la cocina, hermano, eso no salió completamente de los diezmos y de las ofrendas. ¿De dónde salió? De gente que dice, pastor, yo tengo en mi corazón hacer esto. Yo lo voy a hacer. Una ofrenda especial. ¿Cuánto se gastó en la cocina? Igual. Casi $2,000. ¿A poco? Sí, hermano. Y si le sigo, se va a dar cuenta que hace un año no teníamos lo que teníamos aquí, no teníamos esa cosa, no teníamos los televisores, no teníamos esto, todo esto se ha hecho en este año, hermano. ¿Con qué? ¿De dónde? Hermanos que aman la obra de Dios. Hermanos generosos. Y hermano, qué bendición. Amén, hermano. Porque hermano, Dios nos da bendecidos para bendecir, hermano. Bendecidos para bendecir. Y alguien dijo, yo no quiero estar del lado de los que extienden la mano. Yo quiero estar del lado de los que dan. A veces me ha tocado estar del lado de los que tienen que extender la mano. Necesito. ¿Cuántos aquí han estado necesitados? Pero qué bendición, hermano, es cuando tienes en abundancia. Y hasta a veces te sobra. Qué bendición. También ha habido días buenos. Pero déjeme decirle algo, hermano. No importa si usted está en necesidad o tiene abundancia, sea generoso. Sea generoso, hermano. Porque el mismo Dios de las montañas es el Dios de los valles. Amén. Y hermano, tenemos que mostrar ese amor al Señor siempre. Un pastor que aprendió a diezmar. El pastor Kendall habla acerca de cómo él comenzó a diezmar. Dice que un famoso dueño de supermercados, el señor Duque, estuvo hablando a un grupo de líderes de la iglesia acerca de las bendiciones de diezmar fielmente a la iglesia. Cuando terminó la charla, se acercó al hermano Kendall y le dijo, ¿crees tú en diezmar? Sí, le contesté. Lo creo y lo predico. Entonces, el señor Duque me preguntó de nuevo, ¿pero practicas tú esa verdad que predicas? Con mucha vergüenza le dije, no la practico. Es que no puedo. ¿Ves que tengo, dice aquí, 13 hijos? En mi hogar. Era de los hogares antiguos, ¿verdad que sí, hermano? Y ahora hay, bueno. Cada comida somos 15 que nos sentamos a la mesa para comer. Yo gano solamente $125 al mes. Tiene que ser de otra época, ¿verdad? Tengo que pagar todos mis gastos. Tengo que alimentar mi propio caballo y mantener mi propia carreta para viajar. Yo creo en el diezmo, pero no gano lo suficiente para diezmar.
El señor Duque era un hombre muy gentil y dijo, hermano Kendall, ¿te gustaría poder diezmar? ¿Diezmarías si yo te apoyara económicamente para que no perdieras nada al hacerlo? Nada. Me complacería más, contesté. Bien, me dijo, cada mes darás tu diezmo de 12.50 a la iglesia, $12.50 a la iglesia. Si a ti te hace falta para hacerlo, para haberlo hecho, llámame y yo te devolveré el dinero. Comencé a diezmar con gozo y a mi sorpresa no me hacía falta nada. Dios proveyó para mis necesidades maravillosamente. Nunca tuve que llamar al señor Duque para pedir su apoyo, su ayuda. Entonces me di cuenta de algo que me había pasado. Yo había tenido fe en la promesa del señor Duque, porque era un hombre muy bueno y muy rico, pero yo no había tenido fe en la promesa bíblica de Dios, siendo que Dios es el dueño de todo y que Él es más capaz de ayudarme que el señor Duque. Y tú, mi estimado lector, ¿crees que Dios es capaz de proveer para tu familia? ¿O piensas que Dios faltará a su promesa? Si no estás dando a la obra de Dios, comienza y verás que Dios es fiel. Ese es el testimonio de un pastor que aprendió a diezmar. Y a propósito, hermano, los pastores deben de diezmar. Los pastores deben de diezmar. Y los pastores damos a la obra de Dios. Los pastores bíblicos. No estamos solamente para trasquilar a las ovejas, como dicen. Dicen que las ovejas con mucha lana se enferman, hermano. Se tienen que trasquilar. Bueno, eso es hablando de una oveja física, ¿verdad? Si tienen mucha lana se enferman, dice. Entonces te tienen que quitarle la lana para que sean ovejas sanas, ¿verdad? Hermano, cuando nosotros damos, vamos a ser cristianos saludables. Vamos a crecer espiritualmente. Vamos a cultivar la generosidad, la gratitud en nuestro corazón hacia el Señor. Y sobre todo, podremos ver el cuidado de Dios en nuestra vida. Y hermano, todos aquellos que estamos involucrados en la obra de Dios, mire, podemos dar testimonio de que Dios es fiel y Dios es bueno. Así que hay un dicho que dice, Dios no es deudor de nadie. Amén. El Señor es fiel. Vamos a orar, hermano. Padre, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Padre. Hay tantas cosas, Señor, a nuestro alrededor, tantas filosofías, que a veces, Señor, dudamos de tu palabra. Pero ayúdanos, Señor, a establecernos convicciones, a vivir por ellas, que podamos creer más. Que podamos crecer, Señor. Y que podamos creer más a tu palabra, Señor, que a la palabra del hombre. Tu palabra enseña que tú eres el dueño de todo, Señor. Tú eres el que sustentas, aún cuando nosotros trabajamos. Tu palabra dice que tú eres el que da semilla al que siembra, pan al que come. Tú eres el que multiplica, Señor. Tú nos das la fuerza para trabajar. Señor, ayúdanos a meditar y a establecer convicciones, Padre. Gracias te doy por la generosidad de aquellos de mis hermanos que han buscado, Señor, el sustentar, el sostener, el poder hacer más para tu obra, Señor. Bendíceles, ayúdales. Pero también te pido por aquellos, Señor, que les ha faltado la fe, Señor. Por causa de la situación en la que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos para que podamos, Señor, tener fe. Y ayúdanos a entender, Señor, que así como esa viuda que echó esas 2 blancas y tú
la bendeciste. Así, Señor, nosotros, quizá para nosotros estamos dando poco, pero tú bendices la obediencia. Tú bendices, Señor, el que da no con tristeza ni por necesidad, sino da alegremente. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu economía y no poner nuestros ojos, Señor, en este mundo. Ayúdanos a hacer tesoros en el cielo donde no hay ladrones, donde la polilla ni el orín corrompen, Señor. Donde está nuestro tesoro, dice tu palabra, ahí estará también vuestro corazón. Sigue trabajando en cada vida, en cada corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Así como estamos, hermanos, ojos cerrados, cabeza inclinada. Hermano, yo no sé si usted no sé si usted tiene convicción acerca de diezmo, acerca de ofrenda, pero ¿por qué no le toma la palabra al Señor? ¿Por qué no empieza a obedecerle, a creerle, así como ese pastor? Empezó a dar porque le creyó al hermano quien le daría para su diezmo si no le alcanzaba. Porque así somos, hermano. Le creemos más a un hombre que a Dios. Quizá usted algún día dio. O quizá usted dice, pastor, yo soy muy pobre, yo no puedo dar. Hermano, la verdad que dar no se trata de cuánto tenemos. Si Dios le ha puesto en su corazón, hermano, Dios le ha guiado a hacer algo. Mi trabajo es orar por usted. Alguien dirá, pastor, ore por mí. Hay cosas que yo tengo que cambiar en relación a esto. A mí no me, gracias a Dios por esas manos. La verdad que a mí se me hace muy difícil. Mi economía no me ayuda, pero yo quiero ser obediente al Señor. Ore por mí. Ore por mí. Yo quiero ser obediente al Señor. Yo quiero creerle a Dios. Voy a empezar a ser fiel. Voy a empezar a ser generoso. Si Dios pone eso en su corazón, hermano, hágalo. Porque Dios es el que bendice, hermano. Yo no le puedo bendecir a usted, pero Dios sí le puede bendecir. Y Dios bendice, hermano, de muchas maneras. No solamente con recursos. Dios también le bendice con salud. Dios también le bendice, hermano. De diferentes maneras, espiritualmente. Quizá usted podrá ver la salvación de aquellos de sus familiares. Yo no sé, hermano, qué es lo que el Señor... Hay muchas maneras en que el Señor trabaja en nuestras vidas. Créale a Él.